Bueno, los saludo a todos en el amor del Señor y doy gracias a Dios por poder predicar otra vez en la iglesia. Creo que Dios es extremadamente sabio y todas las cosas que Él hace siempre tienen un propósito de bendición y de crecimiento para nosotros y también para la gloria de su propio nombre, amén. Creo que el poder de Dios no tiene ningún tipo de límites y la extensión de su imperio no tiene fin. Por eso fue que la última vez que yo prediqué en la iglesia, yo prediqué un mensaje acerca de la oración insistente. Y yo les decía que si nosotros nos proponemos orar a Dios e insistir en algo, entonces nosotros siempre vamos a obtener algún tipo de respuesta. Y siempre vamos a crecer espiritualmente si oramos a Dios. Aunque la respuesta sea positiva o la respuesta sea negativa, siempre vamos a encontrar fruto en la oración. Pero hoy voy a hablar un tema que está muy relacionado con eso y va muy de la mano con esto de la oración. Y es un tema que es absolutamente esencial, pero que al mismo tiempo hay muchas personas que pasan por alto. Así que el nombre de esta predicación es Dale tu corazón a Dios. Dale tu corazón a Dios. Así que vamos a buscar en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Marcos 12:30. Si lo encuentran, me dicen amén. Marcos 12:30 dice: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo voy a leer de nuevo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, te pido que me uses en esta hora. Te pido, Señor, que no apartes tu Espíritu de mí y de nosotros. Te pido, Señor, que el poder del Espíritu Santo pueda ayudarme a predicar esta palabra y que el propósito que tú tienes con esta palabra que me has dado se cumpla, Señor. Te pido que nosotros podamos entenderla, Señor, y que nuestro corazón pueda cambiar para adecuarnos a ti, que nuestra mente pueda cambiar para adecuarnos a ti, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro Dios, al cual nosotros servimos y al que buscamos, lo primero que quiero decir es que es una persona. Dios es una persona. Eso significa que Dios no es una fuerza impersonal. Dios no es un concepto creado por el ser humano y Dios no es algo que es ajeno o que es distante, sino que es absolutamente todo lo contrario. Dios es una persona. Dios no ha sido creado. Y Dios siempre está cercano a todos los que le buscan. Dios puede ser encontrado, Dios puede ser conocido por aquellos que han dejado su vida pasada y se han acercado a Él en arrepentimiento y fe. Si tú oras al Señor, si tú lees la Biblia y si tú adoras a Dios en lo íntimo, entonces tú vas a conocer a Dios. Tú vas a conocer a Dios y tu percepción de Dios va a dejar de ser la de un Dios lejano y va a pasar a ser la de un Dios súper cercano en tu vida. Si tú te acercas a Dios y buscas primero el reino de los cielos, Dios va a acercarse a ti. Él va a manifestar su presencia, Él va a bautizarte en el Espíritu Santo y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida, ¿sí? Si tú te acercas a Dios, tú vas a ver lo bueno que es Él. Dios es tan bueno que Él nos da capacidades, nos da talentos, nos da sueños, proyectos, nos da recursos. Él nos da dones y capacidades para servir en la iglesia. Él nos da capacidades sobrenaturales para edificar el cuerpo de Cristo. Dios es tan bueno que nos guía a través del Espíritu Santo y nos guía hacia toda verdad. Dios es tan bueno que Él incluso nos consuela, nos transforma, nos da vida y nos da vida en abundancia. De hecho, Dios es tan bueno que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y su amor es tan grande que el Padre Celestial castigó a su Hijo Jesucristo para que nosotros no tengamos que sufrir condenación y seamos totalmente libres. El amor de Dios es tan grande que nos dio la oportunidad y el privilegio de arrepentirnos de nuestros pecados
y vivir vidas con un corazón recto delante de Dios. Dios es tan bueno que durante miles de años ha llamado a siervos y siervas para que le sirvan y para que escriban la Biblia, que para nosotros es nuestra brújula, nuestra norma de fe y de conducta. De hecho, las maravillas de Dios son tantas que ni siquiera se pueden contar, ¿sí? Pero todo lo que yo estoy tratando de dar a entender con todo esto y todo lo que estoy diciendo lo digo para demostrar el punto de que Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Él siempre está pensando en maneras para hablarnos y Él siempre demuestra su bondad hacia nosotros, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes, y yo incluido, hemos sido sanados de algún tipo de enfermedad, y eso es una prueba de que Dios es bueno, y Él constantemente nos muestra su amor, ¿sí? Otras formas en las que Dios nos muestra su amor es que, por ejemplo, Dios nos da nuestro sustento, nos da la vestimenta, nos da paz que sobrepasa todo entendimiento, y sobre todo ha hecho que seamos sus hijos e hijas. Podría seguir poniendo un montón de otros ejemplos, pero creo que ya se entendió el punto. El primer punto de esta predicación es que Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios ha hecho mucho por nosotros. En segundo lugar, quiero extenderme más en algo que dije antes, y es que Dios es una persona. Y para ello les voy a hablar un poco acerca del carácter de Dios. Si ustedes no sabían, Dios tiene un carácter y Dios tiene una personalidad, ¿sí? Y hay cosas que a Dios le gustan, hay cosas que a Dios no le gustan. Dios, de hecho, tiene emociones. Dios se alegra, se entristece, Dios se enoja, Dios siente celos por sus hijos. Y esto es porque Dios, como decía, no es una fuerza impersonal, ajena y distante, sino que es todo lo contrario. Dios es una persona con un intelecto y con emociones reales. Y de hecho hay muchas cosas interesantes acerca del carácter de Dios, y es que de repente la gente no sabe o no se da cuenta, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo vive en cada uno de los que creen en Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Pero el Espíritu Santo tiene una manera de ser. Y una característica del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona muy respetuosa. El Espíritu Santo es muy respetuoso. Es muy difícil que el Espíritu Santo haga algo que tú no quieras, ¿sí? Por ejemplo, si tú sientes dentro de ti hablar en lenguas o danzar en el Espíritu, o sientes alguna manifestación física del Espíritu Santo, Él no va a hacer que tú pierdas el control, sino que el Espíritu Santo es tan respetuoso que Él se adapta a tu personalidad. Él respeta tu manera de ser y Él no va a hacer algo que tú no quieras. ¿Se entiende? Otro dato interesante acerca de Dios es que a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, le gusta formar relaciones con otros. Tal vez algunos no se han dado cuenta, pero Dios es un ser social. Dios quiere formar vínculos. Dios quiere formar una relación de confianza contigo. Y Dios quiere ayudarte. Dios quiere tener comunión contigo todo el tiempo. Pero si tú te fijas en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que durante miles de años Dios ha querido acercarse a la humanidad. Dios nos puso reglas, nos puso leyes para cumplir, pero hay mucho más, ¿sí? Nosotros podemos ver que el corazón de todo esto es que hay un esfuerzo de parte de Dios para establecer una relación con su pueblo y para que su pueblo pueda habitar junto con Él, ¿sí? Y Dios quiere que todos sepan que Él es un Dios grande, que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia y que Él recibe siempre a los de corazón humilde y humillado. Pero a Dios le encanta formar vínculos. Dios es un ser social, y ese es el segundo punto de esta predicación, que Dios es relacional. Dios es relacional, le encanta formar vínculos. En tercer lugar, quiero hablar de algo muy importante, y voy a volver a mencionar algo que dije antes, y es que el amor de Dios es infinito, la misericordia de Dios es infinita, y Él envió a su Hijo unigénito, que se ofreció a morir y a cargar con nuestros pecados. Cristo Jesús se ofreció a padecer la condena por nuestras transgresiones y a morir lejos de la presencia de Dios,
para que nosotros no tengamos que padecer los tormentos del infierno eterno, ¿se entiende? Pero es muy interesante que cuando una persona se convierte al cristianismo, lo que se le pide es que se arrepienta de sus pecados, que deje todas sus malas prácticas, se le pide que viva una vida de fe y de santidad, confiando que su salvación reposa sobre la cruz, y luego se le pide que se bautice en aguas, ¿sí?, para simbolizar que esta persona ha muerto al pecado y se ha levantado como una nueva criatura, y se espera que se mantenga en la fe a través del tiempo, ¿sí? Pero hay algo muy interesante que nosotros nunca tenemos que olvidar, y es que nuestro corazón siempre debe ser de Dios. Nuestro corazón siempre debe ser de Dios, y siempre debemos estar en el primer amor con Dios. Siempre debemos buscar a Dios y adorar a Dios como en el primer día. Por supuesto que Dios claramente quiere obediencia y Dios espera cierta responsabilidad de parte de nosotros, pero lo que Dios más valora en cuanto a nuestra voluntad es que nuestro corazón le pertenezca a Él. Dios es relacional y nuestra relación con Él siempre tiene que estar muy bien cuidada. No podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Hay muchas personas que creen que el cristianismo es súper pesado y tienen una vida con un sistema religioso y tienen una apariencia de espiritualidad, hablan como cristianos, se mueven como cristianos, pero a este tipo de personas lo que es la obediencia y la oración les parece algo prácticamente insoportable, ¿sí? Hay personas que llevan yendo a una iglesia durante décadas, pero tú las ves y parece como que nunca maduran en la fe, ¿sí? Nunca crecen, nunca cambian, nunca dan testimonio. Y ellos juegan a ser cristianos. No sé si me estoy explicando. Pero el error de todas estas personas es que ellos no han entendido o no han querido entender que el cristianismo es mucho más que una religión. El cristianismo es mucho más que un conjunto de normas. Y el cristianismo es mucho más que un sistema de valores. El cristianismo auténtico es una relación con Dios. El cristianismo auténtico es desear a Dios. El cristianismo auténtico es que tú ames tanto a Dios que Él se convierta en todo lo que tú tienes. El cristianismo es amar tanto a Dios que no te importe la tormenta, que no te importen los problemas, porque la plenitud de tu vida está en Dios, en la persona de Dios. Y lo único en lo cual tú puedes pensar es en que tú quieres pasar tiempo con Dios. Tú debes amar a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, no debes venir solo porque es una rutina, ¿sí? O no debes venir porque aquí están tus amistades, o porque tienes algún tipo de responsabilidad en la iglesia, sino que tú debes venir a la iglesia porque tú amas a Dios y anhelas pasar tiempo con Dios. Así que por favor, ten una relación con Dios, habla con Dios. No hay ningún sistema de religión, ningún sistema de valores, ni ningún sistema de normas que se compare con tener comunión real con Dios. Mira, tu obediencia en la iglesia, que es algo que se predica mucho, está bien. Tu obediencia está bien, está muy bien. Tus estudios teológicos están bien. Tu participación en los ministerios de la iglesia está bien. Pero lo que Dios quiere es mucho más que tu obediencia. Y Dios quiere mucho más que tu atención. Dios quiere tu corazón. Dios quiere ser el protagonista de tu vida. Dios quiere ser tu prioridad número 1. Él quiere que lo primero que tú pienses al levantarte es en Dios. Y que lo último que pienses en el día es en Dios. Y que durante todo el día solamente estés buscando un tiempo para estar con Dios. No por obligación, sino porque tú amas a Dios. Así que el tercer punto de esta predicación es que Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. En cuarto lugar, quiero que reflexionemos sobre el tema de la santidad. Ustedes saben que Dios es santo, y eso significa que Él es absolutamente perfecto, sin mancha, sin pecado. Dios está alejado de todo mal y Dios es distinto a todo lo demás que existe.
Y por ello Dios nos exige que nosotros seamos como Él. Dios nos exige a nosotros que seamos santos. Y durante toda la Biblia, tú puedes ver que Dios nos pide que no pequemos, que nos santifiquemos, que estemos totalmente consagrados solo para Él. Y de hecho la Biblia dice que si hay uno santo entre nosotros, que se santifique más, ¿sí? Hay muchas veces que se nos ha dicho que si tú quieres que Dios te use, y tú quieres que Dios te dé poder milagroso en tu ministerio, y que Dios te use en sanidades y milagros, entonces tú tienes que vivir en santidad y orar mucho, ¿sí? También se nos ha dicho que si tú quieres que Dios te bendiga, entonces tú tienes que dejar de pecar y tienes que buscar a Dios y tener fe. Pero si ustedes, y sé que muchos lo han hecho, si ustedes alguna vez han buscado a Dios en oración de verdad y han estado mucho tiempo buscando la comunión con Dios y han estado en comunión con Dios, entonces ustedes se dieron cuenta de que muchas veces nosotros nos esforzamos muchísimo por ser santos y nos esforzamos demasiado en ser como Cristo. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que simplemente no podemos, ¿sí? De que a veces hay pecados en nosotros que nos impiden estar cerca de Dios y que son pecados tan fuertes y son tentaciones tan difíciles que uno a veces quisiera que Dios intervenga y simplemente cambie tu mente para simplemente dejar de desear ese pecado. No sé si me estoy explicando. Y este tema de la santidad, muy importante, a veces se vuelve súper pesado y se vuelve como una carga al final. Y tú te empiezas a preguntar si es que todo lo que tú estás haciendo realmente vale la pena, ¿sí? Todo el esfuerzo que estás haciendo vale la pena realmente. Y es un tema muy complicado, es una lucha muy fuerte que tienen los cristianos, pero esa no es la mentalidad correcta, ¿sí? Dios no quiere que tú busques la santidad de manera ciega. Dios no quiere que tu motivación sea simplemente dejar de pecar porque es lo que toca, o hacerlo porque es lo que te pide tu pastor. Dios no quiere que tú busques la santidad simplemente porque quieres que Él te dé poder para predicar. No funciona así. Todo eso es absolutamente incorrecto. Y tu motivación para buscar la santidad debería ser que tú tienes una relación con Dios. Y tú no haces las cosas porque sí, sino que tú amas tanto a Dios que simplemente no te dan ganas de hacer las cosas que a Dios no le gustan. No sé si me estoy explicando. Pero cuando tu motivación pasa a ser el amor a Dios, entonces las cosas dejan de ser una carga y se transforman en algo diferente, en algo más puro. Te da igual que los hermanos de la iglesia se burlen de ti. Te da igual que la gente diga que estás obsesionado con la Biblia o con Dios, porque tú tienes una relación con Dios. Obviamente que esto no va a hacer que la tentación sea menos difícil, pero tu motivación ahora es la correcta y no se vuelve algo pesado. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que el amor a Dios produce santidad. Y por eso es tan importante tener una relación con Dios y buscar a Dios. Por eso es tan importante que tú imites a Cristo y andes como Cristo anduvo. Y de ahí también viene el tema de la obediencia. ¿Sí? Como yo les decía, muchos creen que ser cristiano es algo súper pesado y tedioso, pero es porque no tienen una relación personal con Dios. No conocen a Dios. Ellos no entienden de qué se trata la vida cristiana y no tienen ni idea de hacia dónde va la micro. Hay muchos evangélicos que cuando ven que alguien en la iglesia se convierte a Cristo y ama mucho a Dios, les parece como algo raro. Y les parece que es algo demasiado extremo. Y les parece que es algo que solamente es de una época, pero que después se le va a pasar, ¿sí? Que es como el primer amor. Pero el que tiene una relación personal con Dios trabaja activamente para mantenerse dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Así que ese es el cuarto punto de esta predicación, y es que del amor hacia Dios fluye la santidad y fluye la obediencia. Del amor hacia Dios fluye la santidad y fluye la obediencia. Así que ahora voy a resumir un poco todo lo que he dicho hasta ahora. Lo primero que yo dije fue que Dios ha hecho mucho por nosotros y que la muestra más grande de eso es el Evangelio, es nuestra salvación, es que el Padre derramó su ira sobre Cristo Jesús para que nosotros no tengamos que ir al infierno. Luego les dije que Dios es relacional, que a Dios le encanta formar vínculos. Luego les dije que lo que Dios quiere es nuestro corazón.
Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y ahora les estaba hablando acerca de que cuando tú tienes amor a Dios, la santidad y la obediencia fluyen. Así que ahora en quinto lugar, voy a hablar un poco acerca de cómo tú puedes empezar una relación con Dios y cómo tú puedes ir mucho más allá de las costumbres en la iglesia. En realidad es bastante fácil. Lo primero que tú tienes que hacer es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que tú no ves. La fe es amar a Cristo aunque tú no lo hayas visto. Y tú debes confiar en que tu salvación y debes tener fe en que tu salvación es posible solamente por el sacrificio de Cristo. Y debes confiar de todo corazón que Jesús es el Señor de los espíritus, que Él resucitó de entre los muertos en victoria y que solamente Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Otra cosa que tú tienes que hacer para comenzar a tener comunión íntima de verdad con Dios es leer la Biblia todos los días. Leer la Biblia todos los días. Mira, no puede pasar ni siquiera un día en el que tú no leas la Biblia, aunque sea un poco. Pero todos los días tienes que alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Yo les voy a decir al tiro que hay muchas personas y muchos predicadores que solamente leen la Biblia porque tienen que preparar predicaciones. O que solamente leen la Biblia porque están estudiando una carrera. ¿Sí? Pero si tú quieres tener una relación con Dios, tú tienes que ir mucho más allá de simplemente aprender información. Tú tienes que leer la Biblia para conocer más a Dios, para ver las cosas que Dios hace. Tú tienes que leer la Biblia para que tú puedas ver qué es lo que Dios quiere de ti, para que tú veas cómo es que tú debes pensar. Tienes que leer la Biblia para aprender cómo tienes que conducirte en la vida. Tienes que leer la Biblia para fijarte en todas las cosas que Dios manda y así poder vivir una vida de santidad y obediencia al Señor. Cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, particularmente el Nuevo Testamento, tú tienes que fijarte muy bien cómo era la vida de Jesús. Tú tienes que ver todas las cosas que Jesús hacía. Tienes que fijarte qué cosas Jesús enseñaba. Tú tienes que fijarte cómo es que Jesús oraba. Tienes que ver cómo es que Jesús enfrentaba a las críticas. Y obviamente tienes que imitar todas estas cosas. No nos sirve de nada tener todo el conocimiento y la información si no la ponemos en práctica. Pero la palabra de Dios te puede dar sabiduría e inteligencia. La palabra de Dios puede abrir tu mente y puede darte mucho discernimiento. Así que tienes que leer la palabra. Lo tercero que tienes que hacer para tener comunión con Dios es orar y adorar a Dios de verdad. Tú debes pasar tiempo con Dios. Tú tienes que tener una comunicación diaria con Dios, aunque sea un poco, pero debes tener una comunicación diaria con Dios. Hay muchas personas que cuando se les pide que oren, no saben orar. Y cuando empiezan a hablar, como que se quedan en blanco. Pero en realidad orar no tiene tanta ciencia, ¿sí? Hay personas que cuando oran se preocupan por decir palabras muy sofisticadas, pero eso no importa, no es cómo funciona. Orar es simplemente hablar con Dios, nada más. Y si a ti te cuesta orar, yo te voy a dar el tip de que tú tienes que empezar agradeciendo a Dios. Puedes agradecer a Dios durante mucho rato sobre cualquier cosa que se te ocurra. Puede ser la vida, la familia, tus cosas, tu trabajo, cualquier cosa. Otra cosa que tú puedes hacer si tú no sabes qué orar es contarle tus problemas a Dios. Todos tenemos problemas. Tú puedes decirle a Dios qué cosas son las que a ti te preocupan. Si hay algo en lo que tú tengas dudas, en los estudios, en tu vida, puedes pedirle a Dios que Él te ilumine y te ayude. Si tú eres una persona que le falta sabiduría, puedes pedirle a Dios que Él te dé sabiduría. ¿Sí? Si tú estás por tomar una decisión importante en tu vida, puedes pedirle a Dios que Él te ayude con eso. Si tú eres una persona que sufre de ansiedad y no sabes orar, puedes contarle todos tus pensamientos a Dios. Puedes decirle todas las cosas que te preocupan. Puedes contarle todos los escenarios que se te ocurran, pero tienes que hablar con Dios. Si tú eres una persona que tiene depresión, tú puedes contarle toda tu vida a Dios.
Cuéntale todas tus historias a Dios y pídele que Él te ayude, porque Dios lo va a hacer. Él es bueno y Él nunca falla. Él es poderoso y Él puede hacer literalmente cualquier cosa. Si tú quieres tener una relación real con Dios, tienes que aprender a adorar su nombre. Tienes que cantar las canciones de la iglesia, pero las tienes que cantar de verdad, ¿sí? Tú tienes que cantar entendiendo qué es lo que estás diciendo y no dejando que sea solamente una rutina. No sé si me estoy explicando. En resumen, todo lo que tú haces en la iglesia lo tienes que hacer con seriedad. Y lo tienes que hacer de verdad, creyendo que Dios de hecho sí está cerca y sabiendo que Dios no solo te escucha, sino que también puede responderte. Tienes que hablarle a Dios con sinceridad y tienes que vivir una vida íntegra. Ese es el punto del cristianismo. El cristianismo auténtico es mucho más que una religión, es mucho más que un sistema de normas. El cristianismo auténtico es una relación personal con Dios. Así que dale tu corazón a Dios. Dale tu corazón a Dios. Les pido que se pongan de pie. Y voy a volver a leer el versículo que leí antes, Marcos 12:30. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quiero hacer un llamado. Si hay alguien que esté aquí que necesite oración, le quiero invitar a que si quiere que oremos por ti, que puedas pasar por acá. Adelante, aquí podemos orar por ti. Nosotros creemos en la imposición de manos. Eso significa que si nosotros ponemos las manos sobre una persona y oramos con la suficiente fe, Dios puede obrar cualquier cosa. Así que si tú quieres que se ore por ti, te invito a que pases por acá. Y también quiero decir que, bueno, no sé si estamos transmitiendo, pero si hay alguno aquí que a lo mejor esté alejado de Dios, quiero leerles que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto aplica a cualquier momento de tu vida. No importa si nunca has escuchado de Cristo, no importa si estás descarriado, no importa si estás indiferente. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Oremos.